Trajes de gala, joyas, glamour. Muchas veces cuando pensamos en la ópera lo que nos viene a la mente es el gran evento de postín. Pero todo el acontecimiento social que rodea la ópera no es más que eso. Lo que rodea, el complemento, lo menos importante. Una mirada sin prejuicios nos revela que todo ese postureo nada tiene que ver con el canto, con este arte que mezcla el teatro con la música y la literatura. La ópera es un espectáculo que nace para ser popular, para llegar al gran público y que por supuesto se disfruta muchísimo siendo un entendido en la materia, pero también cuando no se conoce gran cosa sobre el tema. A la ópera hay que perderle miedo, hay que acercarse y si a usted le apetece hasta en vaqueros y camiseta. Hoy en Somos Cultura subimos el telón y abrimos las puertas de la ópera a todo el mundo. Para los que quieran algo más que ópera, vamos con las recomendaciones culturales de esta semana. El Teatro Leal de la Laguna en Tenerife acoge este domingo a las 11:30 la Sunday Family Session, una actividad que mezcla la música electrónica y la danza destinada al público infantil. Una DJ y una experta en movimiento guían a niños, niñas y a las personas adultas que deseen acudir para realizar movimiento armónico y consciente, o sea, bailar, pero aprendiendo a hacerlo de forma saludable desde pequeñitos. En Las Palmas de Gran Canaria, el Teatro Cuyás arranca la temporada con Bells and Spells de Victoria Thierry Chaplin, escrita y dirigida para que lo interprete su hija Aurora. Y sí, son de esos Chaplin. Victoria Thierry Chaplin es la productora y creadora del espectáculo y la directora, que es nieta de Charles Chaplin. Y Aurelia Thierry Chaplin también es la actriz. Este Campanas y Hechizos, que es como se traduce el título, nos introduce en un mundo onírico en el que los muebles cobran vida y la magia está presente hasta en lo más cotidiano. Música, y en concreto la de un grupo de rock de primer nivel nacional con talento canario al frente. King Sapo actúan en la Sala Alboroto en Las Palmas de Gran Canaria mañana sábado a las 8 de la tarde. Rock con sabor clásico y con la voz del canario Jesús Trujillo al frente de un grupo referente a día de hoy en el panorama nacional. Y ahora ya teniendo todo esto en cuenta, nos podemos entrar en el maravilloso mundo del bel canto. Y hoy está con nosotros Silvia Zorita, muchos la conocerán porque es compañera de esta casa de televisión canaria en las redes Mezzorita, porque es divulgadora también de contenido cultural, pero por encima de todo eso, Silvia, eres cantante de ópera y por eso te hemos invitado hoy a compartir este rato con Somos Cultura. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a hablar de ópera, ¿no? Como decíamos, Silvia, queremos acercarnos a este mundo, a veces que parece un mundo lejano, ¿no?, a la mayoría de los mortales, y queremos que tú nos acerques un poco pues toda esa historia que envuelve al mundo de la ópera. Y vamos a empezar por las voces. Hablando de los tipos de voces, porque creo que también hay un mundo. Dinos, ¿dónde estás tú dentro de ese mundo de voces? Yo soy mezzosoprano, que es dentro de la clasificación de voces del mundo de la ópera, pues se divide en dos grandes grupos, las voces femeninas y las voces masculinas. Dentro de las voces femeninas tenemos las voces de las sopranos, que son las más agudas, y las más comunes. Prácticamente la mitad de la población femenina mundial es soprano. Muchas probablemente todavía no lo sepan. Está la mezzosoprano, que es donde yo me enmarcaría. Que también tenemos un porcentaje bastante alto, casi la mitad de la población femenina mundial, somos mezzosopranos y tenemos una característica especial, que es que tenemos una voz más oscura, quizás más aterciopelada. Y luego tenemos la voz más grave de las mujeres, que es también la menos común, que es menos de un 5% de la población mundial femenina, y es la contralto. Me gusta llamarlas las unicornios del mundo de la ópera. ¿Y en cuanto a las voces masculinas? Pues en las voces masculinas voy a decir que hay una pequeña curiosidad, que si las voces femeninas estaban divididas en 3, las de los hombres están divididas en 4. Y voy a empezar por la más grave en este caso, que sería la del bajo, que es la voz más grave que existe. Luego tenemos la del barítono, que es esa voz intermedia de los hombres, que suelen hacer los malos en las óperas. Y luego tenemos la voz de los tenores, que es como la más conocida, la más aclamada, y es una voz también muy difícil de construir. Pero
luego tenemos una voz que es muy, muy particular, que es la del contratenor. Es una voz que a priori puede sonar femenina, pero es una voz masculina. Son aquellos que en el siglo XVII llamaban los castrati, niños que se les castraba para que no se les desarrollara el aparato fonador. Hoy en día las voces de los contratenores no son castrados, no se asusten, son cantantes que desarrollan una técnica falsetista que les permite alcanzar ese tipo de notas con ese timbre tan particular. Bueno, y hablando de las grandes voces, ¿quiénes son las voces que te inspiran a ti? ¿Quiénes son tus grandes referentes? Cuando yo era niña, porque a mí me gusta la ópera desde que era niña, a mí me entusiasmaba María Callas. Yo creo que a cualquier ser, te guste la ópera o no te guste la ópera, María Callas ha tocado tu corazón en algún momento, con un Visidarte de Tosca o con un Bel di Vedremo de Madame Butterfly. Yo creo que ella fue la que me tocó más profundamente. La de María Callas es la auténtica imagen de una diva. De hecho, se le conocía como la divina. No solo contaba con un impresionante registro vocal, sino que además su forma de interpretar cada rol la hacía única. Es, sin duda, una de las grandes figuras de la historia de la ópera. Las listas de mejores cantantes en esta disciplina están definidas según los gustos, pero lo que sí es cierto es que hay nombres que han dejado su huella para la posteridad. Por ejemplo, Farinelli, uno de los más famosos contratenores, capaz de cubrir más de 3 octavas y media. Otro de los grandes es Enrico Caruso. El mundo necesitaba en aquel momento de un personaje como él, capaz de cantar con un gran realismo, y justo cuando comenzaban las grabaciones en discos, triunfó en la Ópera Metropolitana de Nueva York, pero su fama se extendió por todo el mundo. Los 3 tenores, juntos y por separado, lograron grandes hitos. Uno de ellos, en conjunto, haber acercado la ópera a los no entendidos, con arias como por ejemplo el Nessun Dorma. Plácido Domingo tiene el récord de haber interpretado 151 papeles diferentes, tanto de tenor como de barítono, más que ningún otro cantante en la historia de la ópera. Y el otro de los componentes, Josep Carreras, vio marcada su trayectoria por la enfermedad, aunque con su papel de Rodolfo en La Bohème, por ejemplo, mantuvo al público 45 minutos de pie aplaudiendo. Si hablamos de popularizar la ópera, esta colaboración entre la soprano Montserrat Caballé y Freddie Mercury es uno de los mayores aciertos. El tema Barcelona alcanzó los primeros puestos en las listas de éxitos y dio a conocer a todo el mundo la gran técnica de la soprano española. La propia Callas la veía como su sucesora. Y si tenemos en cuenta la calidad vocal y la técnica más depurada, hay que destacar al canario Alfredo Kraus, considerado como uno de los mejores cantantes líricos del siglo XX. Cuando empecé a estudiar canto, que me dijeron que era mezzosoprano, empecé a investigar las voces de las mezzosopranos y, por supuesto, me enamoré de Nancy Fabiola Herrera, compañera y además también canaria, que ha llevado personajes como Carmen a lo largo y ancho del mundo junto con el ser canario, ¿no? Y luego también no solo cantantes femeninas, sino también hay cantantes canarios que me han inspirado, porque si yo soy canaria, amo la ópera y quiero ser cantante de ópera, me puedo fijar en un ruso, en una rusa, en un alemán, una norteamericana como Joyce Di Donato, que también me gustan mucho. Pero cuando hay gente de tu tierra, como Nancy Fabiola, o por ejemplo Jorge de León o Celso Albelo, te fijas en la gente que ha salido de las islas y ha llevado el nombre de Canarias por todo el mundo, y además con ese nivel. Desde hace más de un siglo, el archipiélago ha sido escenario y cuna de grandes voces y proyectos que han puesto a las islas en el mapa lírico internacional. Uno de sus máximos referentes fue sin duda Alfredo Kraus, considerado uno de los más grandes del siglo XX. Fue y sigue siendo un ejemplo para generaciones de cantantes. La soprano tinerfeña María Orán, desde los años 70, desplegó una intensa trayectoria internacional que la llevó a escenarios y festivales de toda Europa, América y Asia.
Actualmente nombres como Celso Albelo, Nancy Fabiola Herrera, Yolanda Aullanet, Jorge de León o Raquel Logendio siguen situando a Canarias en la primera línea lírica. La ópera es, por así decir, todas las artes unidas en un solo espectáculo, porque tienes la música, en este caso la orquesta, ¿no? Tenemos un director de escena que se encarga de toda la parte teatral. Mi satisfacción es que puedo cantar, puedo ser actriz. Entonces yo lo que les pido a los alumnos de hoy en día, que es tan difícil, es paciencia. No quieran la inmediatez. Cantar es un trabajo de orfebrería, porque sobre todo es un instrumento que no se ve, entonces tú tienes que sentir, y yo les corrijo, sientes esto, sientes lo otro, mañana vamos a probarlo de nuevo. Por lo tanto, mis dos máximas son paciencia y humildad, porque por mi experiencia, todo aquel que ya pensó que cantaba bien, dejó de cantar bien. La ópera ofrece un espacio de encuentro, de memoria y reflexión colectiva. Cuidarla y acercarla a nuevas audiencias no solo significa preservar un patrimonio cultural invaluable, sino también alimentar el pensamiento crítico de la comunidad. Y es tan elitista, Silvia, el mundo de la ópera como parece. Hay esa creencia, ¿no?, de que parece que es un espectáculo solo para unos pocos entendidos, no para todo tipo de público. Yo no puedo discrepar más con el hecho de que la ópera sea elitista. Yo siempre digo que los cantantes de ópera somos gente muy normal con un trabajo extraordinario. Partiendo de esa base, creo que si nosotros somos gente normal y hacemos este trabajo tan extraordinario, es para la gente normal. Creo que sí tiene una pátina de elitismo, pero que viene como de un tiempo antiguo. Eso ya quedó obsoleto. Hoy en día la ópera es accesible. Muchísimos teatros tienen ofertas para la gente joven, para óperas en familia. Auditorio de Tenerife, donde he cantado tantísimo, que para mí es mi casa, tiene ese tipo de acercamientos al gran público, y me parece interesante que el gran público lo sepa para que pueda acceder, porque si tienes curiosidad y tienes esa facilidad también económica para acceder, es sencillo. ¿Y qué se puede hacer o qué se debe hacer para acercar un poquito más este tipo de espectáculos a todo tipo de público? Yo creo que desde las instituciones es importante tomar acciones que acerquen la ópera a la calle, incluso cantando en la calle. Yo he cantado en la calle muchísimas veces, he hecho acciones de este tipo en Fuerteventura, en Tenerife. Yo creo que he estado en prácticamente todos los pueblos de Tenerife cantando ópera, y en La Gomera, en La Palma, y es increíble cómo la gente se te acerca y te dice: yo nunca había escuchado ópera y creo que me gusta. Entonces quizás es porque no hemos tenido acceso. Y hago una comparativa, que es cuando tú tienes un diamante en tu joyero, si tú quieres que la gente aprecie la belleza de tu joya, te la tienes que poner, ¿verdad? Pues eso pasa con la ópera. Tenemos un género, tenemos una capacidad de hacer arte tan completa que no la podemos dejar relegada a teatros con pocas funciones, con entradas. Aquí voy a hablar, porque es cierto que en Canarias, gracias a Dios, son más accesibles, pero entradas carísimas, que si te vas a cualquier teatro de Europa, son carísimas. Pero tenemos una capacidad de hacer arte que no podemos dejar relegada a un teatro, a unas funciones concretas. La podemos sacar a la calle, donde la gente la va a disfrutar. Promover y difundir el pequeño formato en Tenerife es el objetivo de Ópera en Minúscula. Yo soy Cassandra. Un proyecto en el que, a través de una selección de óperas para solistas y ensambles de diferentes épocas y estilos, acercan la lírica a la ciudadanía a precios asequibles y no siempre dentro de un auditorio. En esta ocasión solamente 2 títulos van a ocurrir en el auditorio. Hay otros 2 en el espacio La Granja y hay otros 2 en el Teatro Leal de la Laguna y otro en la calle. Llevar la ópera también a la calle y que la gente se la encuentre. De manera que lleguemos a distintos públicos, distintas audiencias, pero también eso nos daba la posibilidad creativa de trabajar con nuevas composiciones, con nuevos creadores y creadoras que
a los que encargarles también títulos operísticos, también hablar de nuestro contexto contemporáneo, de lo que nos ocurre, de lo que nos preocupa. Estamos hablando de acudir a la ópera por 10 euros y vas a encontrar muy buena música, muy buenos cantantes, el nivel es exactamente igual, en formatos más pequeños, más asimilables, con historias más cercanas también. Tiene una acotación muy particular porque el público lo tienes muy cercano. Y eso produce primero un grado de intimidad en la historia que te están contando. Por ejemplo, el diario de Ana Frank es una producción del Musiktheater de Viena y allí se hace en un espacio más grande, pero bueno, nosotros lo hemos traído a la salita. Entonces va a haber una conexión directa entre esa soprano contando la historia de Ana Frank en su buhardilla y nuestro público, que va a estar muy pegado. Desde 1967, la Asociación Amigos Canarios de la Ópera ha sido la encargada de organizar la temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus, con figuras nacionales e internacionales. Entre sus proyectos incluye conferencias, ciclos y ensayos generales abiertos al público para acercar el arte lírico. Los referentes siempre son necesarios, porque en cierta manera sí que es una forma de democratizar, mucho más allá del dinero, el precio de la entrada. Democratizar significa, yo fui un chico o una chica de un barrio que estudió y llegó, y tú también lo puedes hacer. Acercarse a la puerta de un teatro, de un auditorio, es acercarse a un lugar lleno de arte, pero también con ciertas etiquetas. Las hay más abiertas, las hay más restrictivas, pero todas coinciden en algo. Lo esencial es respetar al resto de espectadores y, cómo no, respetar a los artistas. La puntualidad en el teatro es un asunto bastante importante, más un tema de consideración. Nadie quiere interrumpir o molestar a otras personas y aún menos a los artistas, y eso es el tema principal. Así que lleguemos puntuales para ver abrirse el telón y empezar la obra. No todas son como esta de John Cage, con 4 minutos y medio de silencio. Aquí cualquier ruido suena, y más este. La reacción inmediata es un tema de consideración, que uno se comporta para no molestar a los demás. Un ataque de tos no se puede controlarlo y por eso se puede marchar silenciosamente. El tema de caramelo, abrir un caramelo muy lentamente hace menos ruido. Es lo contrario, una etiqueta fija no existe. Y eso abre opciones a quienes quieren desfilar por una alfombra roja o a aquellos que quieren ir, como en la playa. Si alguien quiere entrar sin zapatos, que ha ocurrido también. Son estas algunas formas de comportarnos, pero sobre todo son formas de compartir y disfrutar con todos aquellos con los que estamos en un patio de butacas. La ópera y el vino tiene un maridaje perfecto. Y es que, si tú lo piensas, cuando tú pides un vino, tú probablemente, o el consumidor medio, no estaba pensando en los acéticos, no está pensando en los taninos, en los sulfitos, pero se lo bebe y lo disfruta. ¿Por qué no iba a ser lo mismo la ópera? Tú no tienes que conocer todos los detalles para disfrutar una ópera, como no tienes que saber todos los detalles para disfrutar un vino. E incluso te diría más, por ejemplo, la ópera dramática, ¿qué tipo de vino podría ser? Un tinto, denso, intenso. Si lo piensas, podría ser una ópera cómica, podría ser, por ejemplo, un vino blanco, un vino afrutado más ligero, más llevadero. Un Donizetti podría ser perfectamente un vino blanco afrutado. Y luego tenemos, por ejemplo, a mí me gusta hablar también de Rossini, porque Rossini tiene esa característica del virtuosismo, todas esas notitas. Es un espumoso. La ópera de toda la vida, la que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el término, tiene un nombre: ópera seria. Es la de los dramas intensos, las relaciones entre personajes nobles, las acciones heroicas y los sentimientos más grandes que la propia vida.
Obras como Orlando Furioso, de Antonio Vivaldi, o el Giulio Cesare, de Händel, son claro ejemplo de lo que es una ópera seria. La música suele ser compleja y está expresamente diseñada para el lucimiento técnico de las voces. A una ópera seria se va a admirar a los cantantes y a sufrir como ante una telenovela turca. Muy distinta es la ópera bufa. Bufa viene de bufón, porque esa es la función que cumple, la del bufón, la de hacer reír al espectador. Lo que en la serie era gravedad, en la bufa es ligereza. Lo que antes era intensidad, ahora es desenfado y diversión. Enredos amorosos, líos entre clases sociales y también, como hacían los bufones, mucha crítica y mirada incisiva hacia la sociedad de la época. Porque ya lo dice el refranero, el derecho del bufón es decir lo que todos los demás tienen que callar. Y desde el humor se pueden realizar observaciones que desde un tono más serio podrían ser mucho más problemáticas. Son óperas más sencillas en su musicalidad, más accesibles, más dinámicas y desde su nacimiento en el siglo XVIII muy populares. Las bodas de Fígaro de Mozart o El barbero de Sevilla de Rossini son claros ejemplos. Si antes hablábamos de telenovelas, esto es como ver una telecomedia de enredo. Eso si queremos dividir las óperas por temática. Si queremos hacer una distinción cronológica, también podemos. Las óperas de los siglos XVIII y XIX son las llamadas clásicas, y como su propio nombre indica, son las que conocemos de toda la vida. Mozart, Verdi, Vivaldi, estos compositores, los que marcan el canon, la base que siguen todos los demás. En el siglo XX llegan las óperas modernas. Autores como Benjamin Britten marcaron un nuevo tipo de composición que empieza a romper con las tradiciones, a introducir nuevos temas y nuevas formas musicales, a abrirse a la vanguardia y a la innovación. La segunda mitad del siglo XX, y ya hasta la actualidad, nos ha traído la ópera contemporánea, que no tiene miedo a tomar elementos del pop, por ejemplo, o a adaptar películas o novelas, como Pena de muerte, basada en la novela, que también fue película y que pasa por ser uno de los mayores éxitos operísticos del siglo XXI. Bueno, a nivel industria, la ópera es una gran industria. Tú ten en cuenta que cuando se hace una ópera con todo, vestuario, utillería, escenografía, danza, porque también hay ballet en muchas óperas, toda la figuración, la ópera le da trabajo a muchísima gente. Maquillaje, vestuario, tramoya, regiduría, por supuesto, todos los músicos que están en el foso, los técnicos del foso, los técnicos de tramoya, que ya los nombré. Es que hay tanto. Es una verdadera industria. Si pensamos en la industria del cine, pues más o menos la industria de la ópera. Lo que pasa es que el cine queda grabado y la ópera tiene esa magia que es la del directo. ¿Y la estructura narrativa? La estructura narrativa, pues como cualquier película. Introducción, nudo y desenlace. Y ahí, en esos tres bloques, puede pasar un universo entero. Porque piensa que la ópera, como el teatro o como el cine, es una mentira, porque es ficción, pero cuenta una gran verdad. Cuenta cualquier historia en introducción, nudo y desenlace. Y déjate llevar por la historia. Y hablando de historias de argumento, se podría decir que tampoco difiere mucho lo que es una telenovela. O sea, hay romance, hay conspiraciones, hay mentira, ¿no? Hay suspense. No sé, ¿cuáles son tus favoritas desde este punto de vista, del contenido, de la historia? Bueno, hay una que podría ser una gran telenovela, bueno, ópera novela, que tiene de todo. Tiene engaño, tiene mentiras, tiene travestismo, tiene de todo. Y es Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart. Eso es, como dirían los italianos, un casino, porque es... ellos quieren poner a prueba la fidelidad de ellas, entonces se travisten en otros personajes para ver, y hacen cambio de parejas para ver si ellas les son fieles. Un lío tremendo, que si te gusta la comedia y te gustan los enredos amorosos bien enredados, Così fan tutte es tu ópera. Y alguien que empieza, alguien que nunca haya ido a la ópera, ¿por qué ópera tiene que empezar? ¿Qué título le recomendarías tú? Personalmente, a mí una ópera que me gusta mucho recomendar a los noveles sería Elisir d'amor. L'Elisir d'amor de Gaetano Donizetti. Me parece un título que es
muy, muy, muy asequible para cualquiera que se quiera iniciar, porque es una ópera con comedia, es un romance entre Nemorino y Adina, pero también hay un charlatán de por medio que vende el famoso elixir de amor que da título a esta ópera, pero también está ese adversario que es el barítono, que intenta llevarse el amor de Adina, pero Nemorino lo quiere también, y bueno, ahí pasan cosas. Y por cierto, un consejo para aquellos que quieran ir a la ópera por primera vez: hay que leerse el libreto antes de ir. En la ópera, los spoilers siempre son bien. Bueno, ¿y por qué el spoiler en la ópera es bueno? Bueno, las óperas, muchas están en otros idiomas, aunque también hay ópera en español, como Marina. Pero al estar en otro idioma y estar sobretituladas, cosas que mucha gente no sabe, que cuando vas a la ópera hay unos letreros donde van traduciendo todo lo que está pasando al idioma, pues, del lugar en el que se está realizando la función. Pero los spoilers son bien porque si tú sabes lo que va a pasar, tienes como una guía, te va a impresionar igual, porque la música y las voces en directo te van a impresionar igual. Pero si tú ya sabes lo que va a pasar, tú ya lo vas entendiendo todo y lo vas deseando que llegue, porque además la música te va preparando, ¿no? Esos increyendo, esas tensiones que se van creando con la música, tú ya sabes que se acerca ese momento que tú ya has leído y lo disfrutas de otra manera. Es como si cogieras una botella de vino y te leyeras si tiene sulfitos, taninos, acéticos y todo esto. Es conocer mejor lo que vas a consumir y eso hará que lo disfrutes más. Bueno, Silvia, ¿y qué dirías que es más importante, tener una buena voz o una buena técnica vocal? Porque creo que fue Alfredo Kraus el que dijo que para ser cantante, además hay que saber cantar. Enfocarse en la técnica vocal para desarrollar una buena voz creo que es la clave, porque al final, como uno que entrena para competir en cualquier disciplina deportiva, entrena con una función. El canto al final es muscular, porque nuestro instrumento es el cuerpo. Si yo no entreno mi cuerpo, pero también mi mente, para alcanzar mis metas, ¿qué espero conseguir? Yo creo que Alfredo Kraus, maestro de maestros, se refería también a esto. Cuando uno tiene unas cualidades vocales de natura, es fantástico, pero si no las trabajas, ¿qué pasa? Se quedan ahí, porque el talento es un amante celoso. Si tú no le haces caso, se va a terminar yendo. Entonces, yo creo que el maestro quería decir un poco eso. Hablando del maestro, sin duda un nombre dentro del mundo de la ópera en Canarias que brilla por encima, ¿no?, del resto. ¿Compartes eso de que rozó la perfección técnica? Absolutamente, absolutamente. Cuanto más he ido avanzando en mi estudio del instrumento y más lo he ido escuchando, más soy capaz de apreciar lo increíble que hacía según qué cosas y la belleza con la que hacía según qué frases, porque ya no solo dar las notas agudas, que las hacía como nadie, sino el fraseo. El fraseo es cuando tú estás cantando, pero es que también estás contando, porque no es lo mismo decir te quiero mucho que te quiero mucho, ¿no? A la hora de cantar eso es importantísimo. Y Alfredo Kraus técnicamente era impecable, pero es que también a la hora de frasear era divino. Pues Silvia, con eso nos vamos a quedar. Te damos las gracias por estar con nosotros aquí en Somos Cultura y por acercarnos a este mundo que conoces también, el mundo de la ópera. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también, como siempre, a la Fundación DISA por cedernos este espacio y a ustedes les dejamos con toda la actualidad del cine. Margot Robbie y Colin Farrell protagonizan un gran viaje atrevido y maravilloso. ¿Te apetecería hacer un viaje maravilloso? Es la tercera película dirigida por Kogonada después de Columbus y Despidiendo a Yang, y mantiene el mismo tono íntimo y reflexivo. Dos personas solitarias descubren cómo atravesar puertas que les llevan a momentos importantes de su pasado para poder revivirlos y actuar sobre ellos. Más ficción que ciencia, más romántica que comedia, el film es prácticamente una fábula con su moraleja sobre la soledad, la nostalgia y el aislamiento emocional. Si a usted le gusta el cine con sentimientos a flor de piel, déle una oportunidad. Si es más de Capitán América 4, busque otra opción. ¿Y si yo te lo hago a ti? Aunque no se lo pone fácil la cartelera esta semana al fan de la acción. Uno de los estrenos más destacados es Mi amiga Eva,
la nueva película del director catalán Cesc Gay. Con Nora Navas y Juan Diego Boto en los papeles estelares, la película cuenta la historia de Eva, que a sus 50 años decide abandonar un matrimonio que encuentra ya anodino y estancado y comenzar una nueva vida, de vuelta al juego de las citas y la seducción más de 20 años después. Una comedia romántica con reminiscencias del cine de Woody Allen y la manera de tocar el corazón a través de la sonrisa propia del director catalán. Quiero presentarte a alguien internacional para seleccionar. Las delicias del jardín supone el regreso a las salas de Fernando Colomo. El veterano director, casi 80 años tiene ya, llega con una película en la que se dirige a sí mismo, a su hijo Pablo, y a intérpretes de la talla de Carmen Machi, Bryce F. o Antonio Resines, para dar vida a una historia, la de un pintor que en el ocaso de su carrera, apremiado por las necesidades económicas, decide presentarse a un concurso de versiones del Jardín de las Delicias, la obra magna de El Bosco. Comedia con hechuras de gamberrada que demuestra, entre otras cosas, que Colomo puede hacer ya lo que le dé la real gana. Bueno, pues que hay todo... Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y lo hacemos viajando hasta el 2020, el año en el que la COVID nos encerró a todos en casa. Entonces un grupo de cantantes vinculados a la Ópera Estudio del Auditorio de Tenerife cantaron el final de Las bodas de Fígaro. Entre esas voces estaba la de Silvia Zorita, con este recuerdo como muestra de que hasta en los momentos más duros la música ayuda a consolar el alma. Nos vamos. Les esperamos dentro de 7 días. Hasta entonces.